agradecemos al Señor. Bien, mis amados, así como decía la pastora, mi nombre es Oscar Abreu. Para los que no me conocen, un siervo más del Señor. Aquí estamos para hablar de su grandeza. Así que póngase de pie, por favor. Vamos a entrar en detalle inmediatamente, aprovechar el tiempo. Quiero compartir algunos principios con ustedes acerca de la gracia de Dios en la vida del hombre. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, vamos a considerar el versículo 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Lo repito. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Siéntese, amados hermanos. Bástate mi gracia. Y antes de comenzar a trabajar un poco el texto, permítame en esta mañana aún darle una pequeña panorámica a lo que es el contexto de qué pasaba en la iglesia de los Corintios. ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era la intención de Pablo a hablarle a esta iglesia? Él escribe 2 cartas. Una primera carta le da la narrativa de cuál era la situación actual que estaba viviendo la iglesia. Y una de las cosas que estaba pasando esa iglesia era que la iglesia estaba primeramente teniendo problemas doctrinales. Número 2, estaba teniendo problemas de pecados sexuales. Y número 3, estaba teniendo una irreverencia en cuanto a la cena del Señor. Luego entonces Pablo en la segunda carta les habla acerca de la purificación de sus vidas. Y número 2, les habla acerca de la defensa de su ministerio. Ahora, ¿qué pasaba específicamente? ¿Cuál era el contexto cultural de la iglesia a los Corintios? Déjeme decirle algo, amados hermanos. Aunque geográficamente Corinto no estaba en Grecia, pero tenía una influencia griega. Corintio era una ciudad portuaria, es decir, como pudiéramos decir hoy en día, Puerto Plata, que llegaban los barcos, había mucho tipo de negociaciones, pero asimismo también el pecado en aquel lugar sobreabundaba de una manera extraordinaria. Aquella gente que quería tener placer sexual se dirigía a aquella ciudad, no directamente con la intención de negociar, no, sino que de ir a buscar un prostíbulo donde pudiera estar con mujeres. Una iglesia totalmente con situaciones, amados hermanos. Pero algo que me llama la atención de esta iglesia es que Pablo le hace una salvedad en la primera carta desde el capítulo 1 y comienza a hablarles y a decirles que ellos que estaban completos en todo. Yo me hago la pregunta: ¿cómo es posible en una iglesia con tantas situaciones, con tantos problemas? Pablo le está diciendo a esta gente: ustedes lo tienen todo, ustedes están completos. Lógicamente eso es irrebatible. Porque ¿cómo es posible cuando tú sabes que hay problema en algo, tú decirle a esa persona: óyeme, las cosas van bien? ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que en esa iglesia se manifestaban todos los dones espirituales? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esa iglesia había una manifestación de gracia tan gloriosa cuando había situaciones? Pero pude descubrir algo especial. Y no fue no. Simplemente, amados hermanos, la gracia de Dios manifestada en la iglesia. Lo que estamos diciendo es, no es un asunto que tenemos que quedarnos con los problemas. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la gracia de Dios supera todas las cosas. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? Es una palabra griega que es chari, que significa favor, beneficio y bondad. ¿Cuántos han sido testigos de su gracia manifestada, hermano? Yo soy el primero que he visto su mano obrar en mi vida, en mi familia y en todo lo que pueda hacer. He visto a Dios obrar en las pequeñeces y en las grandezas. Lo he visto obrar en todo. ¿Por qué? Porque su gracia nos ha sostenido. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Él ha manifestado gracia en su iglesia. Él ha manifestado gracia en el ministerio, en el matrimonio, en nuestros hijos y en todo lo que nos rodea. Aun cuando cometemos errores, hermano, su gracia se hace latente. Lo voy a repetir. Aun cuando cometemos errores, su gracia se hace latente, pero una gracia para levantarnos, para restaurarnos y no dejarnos en el piso. Esa gracia maravillosa. Todas aquellas personas que han podido recibir gracia, wow, ha sido impresionante, amados hermanos. Te pregunto, ¿cuántos errores has cometido en tu vida? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos hecho lo malo delante de Dios? ¿Y qué te mantiene aquí? ¿Qué te ha permitido llegar hoy domingo 6 de julio a este lugar? Su gracia y su misericordia. ¿De cuántas Dios no nos ha librado? Amado hermano, permítame decirle esto con todo respeto, pero a veces yo he visto algunos súper espirituales y digo, es que esa gente no ha entendido lo que significa la gracia de Dios. A veces creemos que compramos el favor de Dios y Dios lo que nos va a decir, sus obras son trapo de inmundicia. Eso fue lo que le dijo el profeta Isaías. Y para los que no saben lo que es un trapo de inmundicia, eran las toallas sanitarias que usaban en aquel tiempo. Es la gracia de Dios que nos mantiene. Es por la gracia que podemos cantar aquí. Es por la gracia que podemos predicar su palabra. Es por gracia que podemos entrar por esa puerta. Es por gracia que podemos decir, Señor, te alabo por siempre. Su gracia nos restaura. Su gracia nos edifica. Su gracia nos sostiene, amados hermanos. Mira esto. Manasés, segunda de Crónicas, capítulo 33. Si multimedia me ayuda, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer esto. Manasés. Dice la Biblia, 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él, óigame esto, él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Óigame.
Manasés reedificó, o sea, volvió a levantar el altar que en un momento determinado el rey Ezequías había derribado. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Dios había establecido que su nombre era lo que iba a reinar, era lo que iba a gobernar, y este hombre hizo lo contrario. Deme el versículo 10, por favor. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia cautivo. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Mire, si yo fuera Dios, lo mato ahí mismo. ¿Cómo es posible que te estoy diciendo que en mi casa es santa, mi casa es pura, y tú haces lo contrario? Como dice la canción, su gracia insuperable. Y oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Versículo 13. Mas luego, versículo 12, perdón. Mas luego que fue puesto en, versículo 13, perdón, el 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Por eso dijo el profeta: sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Yo puedo tener una idea de la iglesia de los Corintios, pero Dios le está diciendo: ustedes están llenos de mí. ¿No tiene lógica eso? Segunda de Corintios capítulo 12, ayúdeme por favor. Oiga lo que comienza a hablar Pablo. Versículo 7, segunda de los Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué pasaba con Pablo? Y quiero sincronizar un poco aquí el mensaje que el pastor estaba predicando esta mañana. Lo veía, amado, mientras me estaba preparando. Pablo desde un principio quería conocer a Cristo. Pero tener un conocimiento de Cristo con nivel de excelencia. Para poder, como el llamado que él tenía, un llamado apostólico, para poder edificar la iglesia, enseñarle a la iglesia. Pero en Pablo ocurrieron algunas cosas extraordinarias. Y una de esas cosas es que Pablo en el versículo 1 del mismo capítulo 12, Pablo comienza a hablar y comienza a describir: yo conozco a un hombre. En el cuerpo, no sé, pero ese hombre tuvo una experiencia de estar en un lugar donde lo que se respira, lo que se habla, humanamente hablando, no se puede decir. Conozco de tal hombre. Pablo está hablando de él. O sea, Pablo está diciendo: yo tuve una experiencia extraordinaria hace 14 años. Yo vi cosas inefables, vi cosas extraordinarias
que humanamente hablando no la puedo describir, y él no la describió tampoco. Y yo me pregunto a veces cómo hay individuos que tienen ciertas experiencias y escriben un libro: fui al infierno y vi esto, vi esto, vi esto, vi esto. Mentiroso. ¿Cómo es posible? Amados hermanos, ¿pero qué pasó? Que para que la grandeza en la vida de este hombre no se saltase desmedidamente, como dice, me fue dado un aguijón. Miren, este aguijón, hay muchas interpretaciones bíblicas y no quiero ser un atrevido teológico de decir específicamente qué era lo que Pablo tenía, pero permítame mencionarle algunas de las cosas que algunos escritores han dicho. Por ejemplo, hay algunos que dicen que Pablo tenía un problema de enfermedad. No, nadie dice qué tipo de enfermedad tenía. Otros dicen que Pablo tenía una especie como de estado depresivo, por algunas cosas que mencionan en algunas de las cartas y por las condiciones por el tanto tiempo que estuvo preso. Y otra de las cosas era que tenía un problema visual, por la experiencia que tuvo cuando iba de camino a Damasco, que el Señor Jesús se le aparece en aquel lugar. Pero yo no quisiera atreverme a decir específicamente esto era lo que Pablo tenía, porque ni él mismo lo dice. Si él no lo dice, yo tampoco lo voy a decir. Sí, porque me voy a buscar un problema cuando yo llegue allá a decir: Oscar, tú ves, lo dijiste, que lo que yo tenía. No. Él que se queda con su cosa para allá. Un aguijón. Óigame esto. Es como un mensajero de Satanás para que me abofetee. Pregunto: ¿era algún tipo de demonio que le estaba haciendo la guerra a Pablo? ¿O era un asunto que fue dado por Dios con un propósito en específico? Ojo con esto, hermano, porque nosotros, lamentablemente, y me voy a incluir, nosotros los cristianos le echamos la culpa al diablo de todo. Cogemos un préstamo para malgastar en vanidades y ay, el diablo, y ahora me estoy en un proceso de prueba, ahora el banco me está llamando porque no tengo con qué pagarle. Baby, te metiste en un problema innecesario. Hermano, ore por mí para que el Señor me libre de la deuda. Ora tú por ti mismo para que consigas un trabajo y aprendas a planificarte financieramente hablando. Fue como un hermano. Recuerdo cuando estaba haciendo la pasantía de teología, me enviaron a una iglesia a dar un ciclo de conferencia. Y el pastor me recibió ya con mucho amor y cariño. Era los domingos que yo iba. Y hay un hermano que siempre lo veo activo. Y de repente dejo de ver al hermano. Se apareció como al mes. Y le pregunto: hermano, pero ¿qué está pasando? No te veo. Y digo, hermano, pero tengo unos días que no lo veo. ¿Qué es lo que pasa? No, varón, es que he tenido una guerra con Satanás. Digo, ¿cómo? ¿Y qué le pasa, varón? Varón, el diablo no me deja levantarme los domingos. Y yo la miré así. Y me dijo: varón, ayúdame a orar para que el Señor lo reprenda. Digo, a ti que hay que reprenderte por sinvergüenza y charlatán. A que si tuviera cita en la embajada, tuviera 3 horas antes. Alábalo ahora. Es como un mensajero para que me bofetee. ¿Estaba un demonio atormentando a Pablo? No. Porque si el tormento viniera de las tinieblas, el demonio no lo atormentara para que él siguiera exaltándose y vanagloriándose y su alma se perdiera. Hay un propósito ahí con ese aguijón.
para que no me enaltezca sobremanera. Óigame, lo cual he orado, he rogado 3 veces. Señor, quítame esto de mí, por favor. A mí me encantan unas temporadas que llegan a nuestras vidas, que Dios se queda como en silencio. Y uno tratando de buscar ayuda, socorro. Uno tratando de buscar una mano amiga. Y Dios como que hace un silencio soberano. Y te deja tranquilo para ver si el corazón tuyo está inclinado en su gracia o en el favor de los hombres. He rogado 3 veces para que el Señor lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Y me encanta esta palabra bástate, porque significa lo tienes todo. En mi gracia lo tienes todo. En mi gracia lo tienes todo. Olvídate del aguijón y continúa tu largo recorrido, porque cuando tú entiendes que eres débil, ahí es que entonces yo comienzo a obrar y comienzo a definirte mi grandeza. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien, óigame esto, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, óigame esto, en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lógicamente, eso no se puede. O eres fuerte o eres débil. Una de dos. Oh, cuán profundidad del conocimiento y la sabiduría del Eterno. Oh, cuán sondables son sus pensamientos. Oh, cuán alto son su soberanía y su señorío. Que cuando tú ves las cosas de un color, Él la ve desde otra perspectiva. Y por eso era que Santiago decía, capítulo 1, y primera de Pedro, capítulo 1, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, porque esas pruebas vendrán para gloria. Yo me voy a gozar en esas debilidades. ¿Qué no le hicieron a Pablo? ¿De todo? Carcelado, apedreado, se burlaban de Pablo. ¿Cuántas cosas? Lo picó una serpiente que iba de camino a un lugar. Un sinnúmero de cosas le pasaron a este hombre. Pero él dijo: porque cuando soy débil, entonces ahí puedo ver la gracia de Dios manifestada de manera extraordinaria. Hermanos, lo que necesitamos es la gracia de Dios. Oiga lo que dijo este escritor. Bástate mi gracia, le respondió el Señor a Pablo. Y nos responde a nosotros también: mi gracia es suficiente, mi gracia te basta. Porque cuando Dios trae algo a nuestras vidas, sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Por gracia lo permite, por gracia lo envía, por gracia nos sostiene en medio de
esas circunstancias difíciles. Por gracia obra y usa ese aguijón para nuestro bien. Por gracia está formando la imagen de su Hijo. Su gracia es suficiente. Te pregunto, ¿te ha puesto Dios un aguijón a ti? Una gente dijo amén. No, porque aquí no gusta el mensaje. Te lo voy a repetir. ¿Te ha puesto Dios un aguijón? ¿Una sola gente? Dame ver si Betán se dice amén. ¿Nos ha puesto Dios un aguijón? La gracia es mayor que el aguijón. Dios muestra su gracia en lo grande y en lo pequeño. Porque cuando Pablo estaba en ese lugar, ahí se manifestó gracia. Pero cuando Pablo aterrizó aquí de nuevo, ahí también, aquí también se manifestó gracia. 1, 2. Hermanos, 1, 2. Dios manifiesta gracia en lo cotidiano de nuestras vidas, aunque no lo creamos. Porque solamente pensamos, bueno, Dios se movió en la iglesia. Sí, Dios se mueve en la iglesia, pero mañana lunes, cuando te levantes a las 5 o 6 de la mañana, que vayas a hacer tu trabajo, Dios también manifiesta gracia al despertarte, al permitir que manejes el vehículo, al permitir que llegues al trabajo y poder hacer tus labores. Él está en cada detalle, mis amados. En cada detalle Dios muestra su gracia. ¿Qué pasó con los discípulos? Cristo le dijo, crucemos al otro lado. Se montaron en la barca, comenzaron a navegar. ¿Qué ocurrió? Una tormenta. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se asustaron? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que hombres que están acostumbrados al mar constantemente, ahora digan que tengan miedo en medio del mar? Eso no tiene lógica. Gente que vive en el mar. Bueno, no sé si el pastor que se crió en el mar de Ocón, no sé si usted le tiene miedo al agua o al mar, pero esa gente eran pescadores. Estaban montados en barca todo el tiempo, buscando peces en el mar. Y en un momento determinado esta gente estaba asustada. Jesús, Jesús, por favor, sálvanos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo? ¿Por qué estaba durmiendo? Jesús duerme. Dios duerme. Le dije ahorita que hay temporadas de silencio. Que Dios no te dice nada. Y te deja fluir para ver lo que vas a hacer. Jesús. Yo no sé si el maestro, pero mire, a mí me incomoda cuando me despiertan. Eso me incomoda a mí. Maestro, hay problema. Se paró el hombre. Óigame, se paró Dios. Todo vuelve a la normalidad. ¿Qué pasó ahí? Gracias, ¿verdad? Y cuando estaban asustados, ¿qué pasó? Dígalo. Gracia también. ¿O qué usted cree? ¿Que la gracia usted lo va a soltar por 15 minutos, 20 minutos? No, 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 1000 veces no. Siempre estará la gracia presente, aun cuando los médicos digan. La gracia estará presente cuando te llamen de recursos humanos a las 4:30 de la tarde. Pase por aquí y apague su computadora, por favor. Cuando se quede el carro, ahí hay gracia manifestada. Cuando no hay para comer.
La gracia de Dios manifestada. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en esos momentos, entonces Él dice, por cuanto eres débil, ahora eres fuerte. Propósito del aguijón: mantenernos humildes y sencillos. Aprender la lección de que su gracia es suficiente. El aguijón viene para destruir nuestra autoconfianza. Anote eso si usted quiere. El aguijón viene para destruir nuestra autoconfianza. Varón, yo voy todos los días a la iglesia y salgo a hacer la obra misionera y ayuno tantas veces a la semana y siempre estoy haciendo aquello y haciendo esto y siempre estoy involucrado en las cosas de la iglesia, y eso está bien, sí, perfecto. Ahora, ¿cuál es la motivación por lo cual lo estás haciendo? ¿Para que te vean en la obra? ¿O tu corazón quiere ver a Dios obrar? El aguijón viene para destruir nuestra autoconfianza. Y número 4, y termino aquí: el nombre de Cristo sea glorificado. El nombre de Cristo sea glorificado. Porque entonces, cuando somos débiles, entonces Él nos hace fuerte. Póngase de pie, por favor, amados hermanos. Isaac. Me fue dado un aguijón para que me abofetee. Gloria a Dios. Y he rogado 3 veces para que lo quite de mí. Gloria a Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.